Hoy vamos a continuar con el estudio de la solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Es decir, sistemas como estos en los que tenemos dos ecuaciones con dos variables, en este caso x y con coeficientes conocidos a, b y c, primera ecuación, de e y f, la segunda ecuación. Ya dijimos en un video anterior que un sistema como este puede que tenga una única solución, no tener solución o tener infinitas soluciones. Vimos ahí un método por el cual se puede resolver, que es el método de sustitución. Hoy vamos a ver un método diferente llamado el método de eliminación. Entonces, ¿en qué consiste este método? Como el nombre lo dice, en el método de eliminación vamos a tratar de eliminar una de las variables. ¿Cómo se hace esto? Simplemente multiplicamos una ecuación o ambas ecuaciones por números adecuados, de manera que al sumar las ecuaciones se cancele una de las variables. Entonces los pasos que debemos seguir son los siguientes. Primero lo que acabo de expresar, multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante adecuada, de manera que al sumar las ecuaciones se cancela una de las variables. Eso se obtiene multiplicando por números, de tal manera que los coeficientes de una de las variables en ambas ecuaciones sea el mismo, pero con signo contrario. Posteriormente, en el paso 2, lo que vamos a hacer es sumar las ecuaciones, de manera que estos coeficientes que ya dijimos que tenían, estas variables que tienen igual coeficiente con signo contrario, se puedan cancelar. Eso nos va a llevar entonces a que una vez cancelemos una de las variables, obtengamos una ecuación lineal en una única variable que ya sabemos cómo resolver. Y en un tercer y último paso, una vez calculado el valor de una de las variables, simplemente sustituimos este valor en cualquiera de las ecuaciones originales para obtener el valor de la segunda o última variable. Entonces veamos esto por medio de un ejemplo. Tenemos entonces el sistema de ecuaciones 2×2, 2x menos 3y igual a 1 y x más y igual a 3. El mismo sistema que ya antes resolvimos por el método de sustitución. Entonces ahora veamos cómo resolverlo por el método de eliminación. Entonces lo que dijimos es, debemos multiplicar una de las ecuaciones por una constante o ambas ecuaciones, cada una por una constante, de manera que el coeficiente en una de las variables sea el mismo pero con signo contrario. De manera de hacer esto un poco más fácil es ver cuál es la ecuación que es más fácil manipular. ¿A qué me refiero? Si vemos la segunda ecuación, x más y igual a 3, en este caso ambas variables, o al menos una de ellas, en este caso ambas, tienen coeficiente 1. Entonces es muy fácil multiplicarla por cualquier número que queramos nosotros multiplicar. Por ejemplo, nos damos cuenta que si multiplicamos por 3 toda la segunda ecuación, nos quedaría 3x más 3y igual a 9. El coeficiente de la y en la segunda ecuación sería igual al coeficiente de la y de la primera ecuación, pero con signo cambiado. Igual podríamos decir, no, yo quiero más bien cancelar la x. Entonces quiero que el coeficiente de la x en la segunda ecuación sea igual al coeficiente de la x en la primera ecuación, pero con signo cambiado. En este caso debería multiplicar por menos 2. Entonces hagamos como se dijo al comienzo, vamos a multiplicar la segunda ecuación por la constante 3. Entonces, como dijimos, nos va a quedar 3x más 3y igual a 9. Entonces vamos a olvidarnos de la segunda ecuación original y vamos a concentrarnos en la nueva ecuación, la que obtuvimos después de multiplicar por la constante 3. Ese es el primer paso. Entonces en el segundo paso dijimos, bueno, cojo las dos ecuaciones, la primera ecuación que no he manipulado, 2x menos 3y igual a 1, y la segunda ecuación ya manipulada, multiplicada por 3, 3x más 3y igual a 9, y la vamos a sumar. Vean cómo la sumamos. Bueno, las dos ecuaciones, con las variables correspondientes una debajo de la otra, trazamos una línea y sumamos como si fueran números común y corriente. Primer número, 2x más 3x es 5x. Segundo número, tendríamos menos 3y más 3y. Esta es la idea del método. Es la misma variable, con el mismo coeficiente, pero con signos cambiados, se cancela. Y finalmente tenemos 1 más 9, que es 10. Nos va a quedar que 5x es igual a 10. Esa es una ecuación lineal muy sencilla que sabemos resolver. Si 5x es igual a 10, para saber cuánto vale la x, multiplico ambos lados por un quinto, o en otras palabras, paso ese 5 que está multiplicando a dividir, y me queda que x es igual a 2. Entonces ya tengo el valor de una de las variables, falta encontrar el valor de la otra variable. El tercer paso nos permite hacer eso. En el tercer paso, como dijimos, debemos sustituir
el valor de x que se acaba de hallar en cualquiera de las ecuaciones. Nuevamente, aquí buscamos la ecuación en la que sea un poco más fácil sustituir. Esto es a gusto de cada uno de nosotros, pero digamos que la ecuación que a simple vista parece más fácil es aquella en la que los coeficientes son más pequeños para que la aritmética sea un poco más sencilla. Nuevamente en este caso corresponde a la ecuación 2. Entonces si en la ecuación 2, conociendo la x, la reemplazamos, x vale 2, nos queda que 2 más y es igual a 3. ¿Qué obtenemos? 2 más y es igual a 3, es una ecuación lineal en la que y es la única variable. Sabemos cómo se resuelve, si aquí está el 2 sumando, lo paso a restar, que es igual a restar 2 a ambos lados. Entonces y sería igual a 3 menos 2, que es igual a 1. Nos va a caer entonces como solución del sistema x igual a 2 y y igual a 1, tal como se había obtenido en un método anterior, el método de sustitución. Ahora veamos un nuevo ejemplo. Tenemos el sistema formado por dos ecuaciones. La primera es 2x menos 3y igual a 1 y la segunda 3x más 2y igual a 3. Un sistema 2 por 2, dos ecuaciones con dos variables. Vamos a resolverlo por el método que estamos estudiando. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante adecuada, de tal manera que al sumar se cancele una de las variables. En el ejemplo anterior, que teníamos la ecuación x más y igual a algo, era fácil saber por qué uno multiplicar, era fácil escoger la variable que se quería eliminar. En este caso no es tan sencillo, vemos que no es posible multiplicar una ecuación por un número entero, de manera que se obtenga el mismo coeficiente de la segunda ecuación. Habría que multiplicar por un número fraccionario. Por ejemplo, si yo quiero que en la segunda ecuación ese 3x sea ahora un 2x, un menos 2x, debería multiplicar por menos 2 tercios. Esto es posible, pero más bien hagámoslo de manera un poco más sencilla, multiplicando solamente por números enteros. En este caso, debería multiplicar ambas ecuaciones por un número. ¿Qué es lo más sencillo de hacer? Si yo quiero, por ejemplo, que el coeficiente de la x en ambas ecuaciones sea el mismo, entonces cojo el coeficiente de la x en la primera ecuación y lo multiplico en la segunda. Y el coeficiente de la x en la segunda ecuación lo multiplico en la primera ecuación. Es decir, vamos a decir que la primera ecuación vamos a multiplicarla, digamos que por 3, si quiero cancelar la x, y la segunda ecuación vamos a multiplicarla, en ese caso, por menos 2, para que nos quede el signo cambiado. Esto nos va a permitir cancelar la x. Igual podría ser si quisiera cancelar la y. En este caso ya tienen signos cambiados, entonces no hay que preocuparnos por el signo. La primera ecuación se multiplicaría por 2, que es el coeficiente de la y en la segunda ecuación, y la segunda ecuación se multiplicaría por 3, que es el coeficiente de la y en la primera ecuación. Entonces vamos a hacerlo como se dijo en el primer paso, en la primera opción, que es multiplicar por 3 y por menos 2. Que ya dijimos, la primera ecuación vamos a multiplicarla por 3, la segunda ecuación vamos a multiplicarla por menos 2. Si la primera ecuación la multiplico por 3, me va a quedar 3 por 2, 6x, menos 3 por 3, 9y, igual a 1 por 3, que es 3. Y la segunda ecuación por menos 2, 3 por menos 2 da menos 6x, 2 por menos 2 da menos 4, en este caso y 3 por menos 2 daría menos 6. Esto nos muestra que ya tenemos la x con el mismo coeficiente y signos cambiados, lo que permitiría cancelarla al sumar, que es el segundo paso de este método de eliminación. Entonces ya saben cómo es, cogemos las dos ecuaciones que tenemos, la ponemos una encima de la otra, trazamos una raya y sumamos como si fueran números. Entonces tenemos 6x menos 6x, se cancela, menos 9y más menos 4y, o menos 9 menos 4 ya menos 13y, y 3 menos 6, que es menos 3. Eso nos lleva nuevamente a un sistema de una ecuación lineal con una única ecuación. No un sistema, una única ecuación, que se puede resolver fácilmente multiplicando por este coeficiente de la y, a ambos lados, uno sobre este coeficiente. Entonces si quiero tener la y sola, este menos 13 que está multiplicando, pasaría a dividir, o lo que es lo mismo, multiplicaría por 1 sobre menos 13. De donde y es igual a 3 sobre 13. Ya sé cuánto vale la y, ahora quiero saber cuánto vale la x. Sabemos que esto se puede hacer simplemente reemplazando el valor de la y que acabamos de encontrar
en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, digamos que lo voy a sustituir en la primera ecuación. En la primera ecuación tenemos que 2x menos 3y es igual a 1. Como ya sé cuánto vale y, cambio y por lo que es. Entonces me quedaría 2 por x menos 3 por la y, que es 3 sobre 13, debe ser igual a 1. Eso es equivalente a tener 2x menos 3 por 3 sobre 13, que es 9 sobre 13, igual a 1. Es una ecuación lineal en una variable. Este menos 9 sobre 13, que está restando, pasa a sumar. Nos queda que 2x es igual a 1 más 9 sobre 13. Que recuerden que es equivalente a decir que sumamos a ambos lados de la igualdad la cantidad 9 sobre 13. Bueno, hacemos la suma. 1 más 9 sobre 13 es 13 por 1 más 9. 13 más 9 que es 22, dividido 13. Aquí ya tenemos una ecuación lineal en una variable un poco más sencilla. Faltaría quitar el 2 de acá, y este 2 se quita, multiplicando a ambos lados por 1/2, o simplemente pasando a dividir el 2. Si multiplico por 1/2, o paso a dividir el 2, me quedaría 1/2 de 22 sobre 13, que es igual a dividir entre 2 este 22, es decir, 11 sobre 13. Entonces ya sé que la x debería ser igual a 11 sobre 13. Les pido que ustedes hagan estos pasos un poco más despacio, con mucho cuidado, y comprueben que toda la aritmética la pueden hacer fácilmente. Obtenemos la solución entonces, x igual a 11 sobre 13 y y igual a 3 sobre 13. Hasta el momento hemos visto ejemplos en los que hay una única solución. Ahora damos un par de ejemplos más en los que o no hay solución o hay infinitas soluciones para que aprendamos a diferenciarlos. Empecemos con este ejemplo. 5x menos 3y igual a 2, 10x menos 6y igual a 4. Vamos a resolverlo por el método de eliminación que estamos estudiando. Igualmente se puede resolver por el método de sustitución. Tengo entonces dos ecuaciones y sabemos que la idea es multiplicar al menos una ecuación por una constante, de tal manera que se obtenga el coeficiente de la misma variable en la segunda ecuación. Aquí nos damos cuenta de lo siguiente. En la primera ecuación tenemos 5x menos 3y, 5 y 3 como coeficientes. En la segunda ecuación tenemos 10 para la x menos 6 para la y. En cualquiera de los casos, bien sea que quiera eliminar la x o que quiera eliminar la y, es suficiente con multiplicar por 2 o por menos 2 la primera ecuación. Si multiplico la primera ecuación por menos 2, me quedaría menos, en la primera ecuación, por menos 2, ya sabemos que sería 5 por menos 2, que es menos 10, entonces sería el mismo coeficiente de la x en la segunda ecuación, con signo cambiado, y en el caso de la y, tendríamos menos 3 por menos 2, que es 6, mismo coeficiente de la y, pero en la segunda ecuación. Esto es lo que se presenta siempre que tengamos un sistema que tiene una única solución, que tiene infinitas soluciones, o que no tiene solución. En ese caso, ambas variables se van a poder eliminar en un solo paso. Hagámoslo. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Multiplicar por esa constante. En este caso, es suficiente, como se dijo hace un momentico, multiplicar por menos 2 la primera ecuación. Cuando hacemos eso, nos queda entonces menos 10x más 6y igual a menos 4 en la primera ecuación. La segunda ecuación la dejo como está, 10x menos 6y igual a 4. Hacemos el segundo paso, que recuerden que simplemente es sumar las ecuaciones. La primera ecuación, la segunda ecuación, una raya y sumo. Entonces veamos qué pasa cuando sumamos. Menos 10x más 10x se cancela, nos da 0. 6y menos 6y se cancela y da 0. Menos 4 más 4 también se cancela y nos da 0. O sea que la suma de ambas ecuaciones no es más que 0 igual a 0. ¿Qué concluimos? A partir de la relación 0 igual a 0, podemos concluir que hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Simplemente porque 0 igual a 0 se cumple siempre. Es una igualdad que sabemos que siempre va a ser cierta. La manera de ver claramente que tenemos infinitas soluciones es recordar un video anterior en el que dijimos que esto ocurría cuando ambas ecuaciones representaban la misma recta. En este caso es simplemente ver que la segunda ecuación no es más que un múltiplo de la primera ecuación. Por lo tanto, debe representar la misma cantidad. En otras palabras, si yo en la segunda ecuación simplifico, que es dividir por 2,
voy a obtener la misma ecuación, la misma primera ecuación. Entonces, ambas ecuaciones representan la misma recta, o es como tener una única ecuación. Entonces, vamos a decir, cuando tenemos este tipo de cosas, 0 igual a 0, que es una igualdad que es cierta, podemos concluir que tenemos infinitas soluciones. Esas soluciones son todos los puntos que satisfacen 5x menos 3y igual a 2, o 10x menos 6y igual a 4, porque es exactamente la misma ecuación. Entonces, todo lo que satisface esa relación, 5x menos 3y igual a 2, es una solución del sistema. Y sabemos que hay infinitas maneras de satisfacerlo, porque si yo le doy un valor a la x, puedo obtener siempre un valor de la y. Por ejemplo, cuando y vale 1, me quedaría que 5x menos 3 es igual a 2, o que como el menos 3 lo puedo sumar, me queda que 5x es igual a 5. Hagan eso ustedes paso a paso despacio y pueden obtener que x vale 1. O sea que cuando y vale 1, x vale 1, eso es algo que satisface la primera ecuación. Igual, si x vale 2, 3, 4, menos 50, lo que quieran, siempre van a obtener con una de las ecuaciones un valor para la y. Todos esos puntos que ustedes puedan obtener son soluciones del sistema. Vamos a decir que hay infinitas soluciones. En resumen y para concluir, esto ocurre en el método de eliminación cuando al sumar las ecuaciones todo se cancela y entonces nos queda que 0 es igual a 0, lo cual siempre es cierto. Ahora veamos un ejemplo diferente. Aquí tenemos las ecuaciones 10x menos 7y igual a 13 y 30x menos 21y igual a 40. Vean que en principio pasa algo muy similar a lo que pasaba en el ejemplo anterior. Si la primera ecuación la multiplico por menos 3, voy a obtener los mismos coeficientes que están en la segunda ecuación. Bueno, en este caso con signo cambiado. Entonces, la primera ecuación la multiplico por menos 3, ¿qué pasaría? Que entonces este 10x sería ahora menos 30x, mismo de abajo con signo cambiado. Este menos 7y sería menos 7 por menos 3, que es 21y, mismo coeficiente de abajo, pero con signo cambiado. Entonces, en principio, para las variables pasa exactamente igual, pero hay una diferencia, y eso se puede apreciar al hacer esa multiplicación, como acabamos de decir. Entonces, multiplicamos por menos 3, la primera ecuación se obtiene menos 30, más 21, y menos 39 en la primera ecuación. La segunda la dejo como está, y en el paso 2 sumamos ambas ecuaciones. ¿Qué pasaría? Menos 30x se cancela con 30x, como era de esperarse. 21y se cancela con menos 21y, como era de esperarse. Nos daría entonces 0 a este lado de la igualdad. Ponemos el igual y sumamos menos 39 más 40. En este caso no se cancela, sino que daría 1. Entonces nos queda que 0 es igual a 1. Como es obvio que 0 no es igual a 1, decimos que obtenemos un absurdo, una contradicción, y esto ocurre simplemente porque el sistema que estamos resolviendo no tiene solución. Lo cual gráficamente sabemos por el video anterior que corresponde al caso en el que ambas rectas corresponden a rectas paralelas, que nunca se van a cortar. De 0 igual a 1, como es falso, nos implica que no hay solución. Bueno, ahora los invito a que repasen los ejemplos anteriores, el 3 y el 4, y los hagan por el método de sustitución, para que se den cuenta cómo luce el método de sustitución para el caso de sistemas que no tienen solución o que tienen infinitas soluciones.